Bienvenidos a una nueva edición más aquí en Revolución en Valores junto a nuestros amigos de Mercados por Expertos. Hoy nos visita nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Marcelo Galletagle. Con él vamos a compartir y conversar acerca de la actualidad de la justicia, su vínculo con los otros dos órganos de poder, digo, con el poder legislativo y el poder político. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un placer enorme tenerlo aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias. Doctor, para conversar, ir un poquito de lo más general a lo específico y el señor, la señora que está en su casa comprenda de qué se trata esto de la Asociación de Magistrados, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿Conforme a qué se fueron nucleando, ¿no? ¿A qué tipo de necesidades? Bueno, la Asociación de Magistrados ya tiene más de 90 años y la actividad y difusión que ha empezado a tener es producto de muchas actividades en los últimos años en donde debimos empezar a pasar a ser la voz política de los jueces, señalando o tratando de detener todos estos avances que avasallaban la independencia del Poder Judicial, que es uno de los tantos valores, pero uno de los más importantes que defendemos, que en definitiva, a diferencia de lo que muchas veces se difunde, no es que estamos defendiendo un valor o un interés en beneficio nuestro y personal, es en beneficio de la propia sociedad, porque la sociedad lo que necesita es tener jueces independientes y que tengan la valentía y el coraje de poder resolver en justicia y en derecho el reclamo de cualquier ciudadano, sea poderoso o no lo fuera, pero sobre todo en aquellos casos en donde no lo es el poderoso el que viene a reclamar una asistencia y un reconocimiento de un derecho, que el tener del otro lado como contendiente a un poder mediático, político o lo que fuera, pero poder o alguien poderoso, que eso no pueda incidir en la decisión ecuánime, autónoma e independiente del juez. Entonces, nosotros estamos ahí para apuntalar a cualquier integrante de la Asociación de Magistrados o integrante del Poder Judicial o de los ministerios públicos que vea afectada esa posibilidad de trabajar en forma independiente o de detener cualquier tipo de propuestas de modificaciones que van a contramano de lo que es al efectivo servicio de prestación de justicia o las garantías de independencia de sus integrantes. Bien. Bueno, fíjese qué importante esto también señalarlo para el que no es conocido en esta materia tan específica, el derecho, como la maneja usted, bueno, los que hacemos este espacio. Usted mencionó la voz política de los jueces. Es común, o es raro, mejor dicho, ver a los jueces presentándose en un canal de televisión, tratando de explicar o bien fundamentar alguna u otra cuestión, ya sea sus sentencias o alguna situación en concreto que atraviesen. Pero bueno, la Asociación de Magistrados con usted a la cabeza le ha tocado en estos últimos tiempos, como usted señala, estos avatares, por ejemplo, bueno, avances de otros órganos del Estado, tener una voz propia. Y qué importante, decimos, para la sociedad, ¿no? Poder también en esta oportunidad conocer a los magistrados, conocer en definitiva todas las personas en algún momento u otro necesitamos alguna cuestión del servicio de justicia, ¿no? Y es como que a través de trascendidos políticos, hechos que se fueron suscitando, podría marcarse un cambio también en la voz judicial. No digo solo en la voz, sino en la forma de poder mostrarse ante la sociedad. ¿Usted lo ve positivo que los jueces se muestren? A ver, en este momento es positivo y necesario. No es nuestra aspiración, o sea, nuestra aspiración no es mediática. De hecho, hay un viejo dicho de los jueces se expresan por sus sentencias, comentario que se va modificando con el tiempo desde dos aspectos. Uno es que tal vez es necesario a veces hacer alguna explicación para evitar que se malinterprete alguna decisión. El juez en lo individual siempre es muy reservado y está muy bien que así lo sea, porque de esa manera evita cualquier tipo de malinterpretación de lo que va exponiendo y que eventualmente pueda no solo malinterpretarse, sino generar instancias en el expediente que puedan
incidir o proponerlas como eventual adelantamiento de un pronunciamiento. Entonces, en ese sentido tiene que tener mucha precaución. Se ha generado, desde hace ya varios años, se ha creado el CIJ, Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte, a través del cual se canalizan las sentencias que tienen cierta relevancia mediática, institucional, y donde se difunden algunas de ellas. Pero el rol que a nosotros nos toca ya desde la asociación, básicamente a veces está en cuando se avanza de una manera no propia, un carril equivocado, algún tipo de crítica sobre algún pronunciamiento de un juez. ¿A qué me refiero? Ya no tanto a salir a dar explicaciones de lo que quiso decir el juez o no, sino un poco a poner un poco los límites, el coto, en cuanto a que las sentencias judiciales deben ser criticadas, observadas, revisadas, pero por los canales procesales que prevé la ley, y no que aquel que pueda tener a su disposición fácilmente un micrófono y una tribuna, denostar o criticar de manera interesada un fallo que le resulta adverso, donde obviamente el juez no va a salir a contraatacar o a contradecir, porque no es su función salir a entrar en ese debate mediático sobre un pronunciamiento. Es ahí donde a veces tomamos cartas nosotros al momento de decir, a ver, si esta sentencia, que razonablemente es opinable, es revisable, la revisión tiene que ir por el canal que corresponde, y no de una manera, por un camino alternativo e incorrecto, tratando de meter presión no solo al magistrado que lo tenga que revisar, o mediáticamente a la gente que recibe la información, porque también esa información va cargada de mucha intencionalidad en la dirección de aquel que se vio afectado por un pronunciamiento que le es adverso. Seguro. Ahí es donde hablamos también un poco de la independencia del Poder Judicial, para que justamente esos niveles de presión puedan ser contenidos de la mejor manera posible, primero para que ningún ciudadano sospeche que pueda haber una injerencia de cualquier poder, económico, mediático, político, lo que fuera, y que el juez actúa con absoluta independencia, sin mirar quién es quién, y con la misma ecuanimidad resolver sea un ciudadano de a pie o una persona con un poder muy importante. Seguro. Dándole la razón al que le corresponda, a uno u a otro, pero sin injerencias externas. Y nosotros lo que vemos muchas veces es que a veces se utilizan los medios o conseguir un micrófono o una vía de difusión y salir a criticar cuando el fallo me es adverso, y donde yo veo que ese fallo pone en evidencia algo que se sabe que está mal hecho, pero no es conveniente que se difunda, o que ese juez siga en esa línea de investigación, porque podría poner a la luz todo lo que está mal hecho. Seguro. Doctor, en este sentido ustedes fueron muy críticos y a propósito de eso, bueno, la Asociación de Magistrados, francamente, para el desconocido ha cobrado cierto protagonismo. Por ejemplo, también en el retardo de la designación y los pliegos frenados de distintos magistrados. ¿Cómo está esa situación actualmente? ¿Ha avanzado? Lamentablemente con altibajos. Sí, claro. Seguimos todavía con muchísimos pliegos pendientes de designación, que son pliegos que están o en el ámbito del Poder Ejecutivo o en el ámbito del Senado, a las resultas de poder concretar esa designación. Y ese es un aspecto que a nosotros nos preocupa mucho, porque se habla a veces del retardo de la justicia, y el retardo de la justicia tiene muchísimos componentes, y no necesariamente todos dependientes del Poder Judicial. Seguro. El retardo de la justicia tiene como componentes, el no cubrir las vacantes que durante tantos años... Claro, es para explicarle a la audiencia, perdón, doctor, claro, y que entiendan, esto obliga a los jueces actuales designados tener que subrogar y tener que cumplir la función que no puede cumplir, por supuesto, el juez que está próximo a ser nombrado, porque está esperando, está vacante ese puesto. Motivo por el cual usted lo que está queriendo significar es esto, es que uno de los retardos se debe a eso, es ajeno al poder mismo. Un juez que ya de por sí tiene muchísimo trabajo haciéndose cargo de su único juzgado, está a cargo de 2 juzgados. Entonces, eso necesariamente es un desgaste muy grande. Eso colabora, pero lo que pasa es que colabora también el hecho de que nosotros en las distintas, porque cuando se habla de las reformas legales para mejorar el funcionamiento de la justicia, propuestas con las que
En el título estamos de acuerdo. El tema es cuál es la propuesta que se pone debajo del título. Y ahí es donde empiezan nuestras discusiones. Efectivamente hay muchas propuestas, muchas de las cuales proponemos desde el Poder Judicial, para abreviar los trámites, para agilizar el trámite del expediente, para que sean más cortos los trámites. Generalmente esas propuestas van perdiendo estado parlamentario y son propuestas efectivas sugeridas desde adentro del Poder Judicial, en el claro convencimiento de lo que cotidianamente vemos, para ver por dónde pueden abreviarse plazos y demás. A contracara de eso, lo que recibimos son, a veces, en la mayoría de las veces, proyectos que lo que están atendiendo son intereses mezquinos puntuales de alguien que quiere promover esa modificación para ese interés mezquino. Recién mencionaban el tema de la ley y los problemas también para designar al procurador y demás. No se lo asignamos a una línea política en particular, porque este tema viene heredado también del gobierno anterior. Total. Entonces, la crítica nuestra es para todos. O sea, nosotros no estamos... Muchas veces a nosotros nos dicen si somos oficialistas o opositores. En realidad no somos ninguna de las dos cosas. No es partidario, defendimos siempre la misma línea. Al comportamiento de un órgano. Y con independencia de quién esté a cargo del Ejecutivo. Claro. Por eso, acá marco un punto en el cual es atribuible a los que están hoy ejerciendo el Poder Ejecutivo y a los anteriores también. Y es un error de la política, porque la política implica necesariamente una conversación que conlleve a consensos. Nuestra Constitución es muy clara y lo ha hecho de una manera tal que no haya una unanimidad y un poder absoluto de un único partido que pueda decidir. Es ahí el juego de las mayorías, y en el juego de las mayorías necesariamente nos tiene que llevar a un consenso. Consenso que no están logrando desde hace, no sé, ya 4 o 5 años, no sé cuánto lleva la vacante de la Procuración General, y producto de que no se estaban logrando esos consensos, tal vez el camino alternativo buscado fue modificar la ley para bajar las mayorías. Cuando nosotros hicimos ese reclamo de que era incorrecto el modificar las mayorías, lo hicimos por lo mismo que expliqué antes. O sea, no es en una defensa nuestra para evitar que podamos ser juzgados. No, todo lo contrario. Es en defensa del ciudadano, porque el escenario que se presentaría sería el siguiente. Reducir las mayorías para juzgar la actuación de los integrantes del Ministerio Público es la mejor manera de sacar del medio a aquel funcionario que eficientemente lleva adelante una causa y me molesta, porque está investigando de una manera que pone en evidencia lo que no quiero que salga a la luz. Entonces, ese poderoso, insisto, económico, mediático, político, quien fuera, tiene las herramientas necesarias para generar la presión y lograr que sea removido, en vez de lograr, a través del proceso judicial, poner a la luz que la investigación que se lleva en contra de él es incorrecta, lo corre al fiscal, al defensor o a quien fuera que está afectando sus intereses de una manera alternativa. Lo corre porque me molesta. Logro la mayoría para removerlo. Por eso nosotros estamos insistiendo en que bajo ningún concepto debe disminuirse las mayorías para el juzgamiento y remoción de un integrante del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la garantía no es para garantizarle el cargo a esta persona. Y es más, muchas veces señalamos de la asociación, van a tener acompañamiento nuestro para lograr la remoción de aquel quien cumple mal su función. ¿Por qué? Nosotros somos los primeros interesados en mantener un poder judicial que no pueda ser sospechado de ningún tipo de corruptela, corrupción o proceder impropio. O sea, es a nosotros a los primeros que nos interesa mantener una buena imagen. Y de hecho, las veces que lo hemos intentado, en muchos casos de magistrados o funcionarios que entendíamos estaban ejerciendo mal su función, fue la política quien los amparó y los mantuvo en el cargo, porque terminaba siendo funcional al poder político de turno, fuere cual fuere. ¿Cuánto para cambiar? Entonces, por eso estoy diciendo, muchas de esas modificaciones que se plantean lo son para atender intereses mezquinos como este. O sea, no logro los consensos políticos, modifico la ley para lograr las mayorías que necesito. No pasa por ahí la solución. Bueno, la verdad es digno de destacar, calculo que al televidente le ocurrirá lo mismo, que un magistrado
sea tan claro, hable tan claramente a la ciudadanía y bueno, y también me imagino que usted debe tener sus propias vulnerabilidades como ser humano y como funcionario también, las dudas, pero tener la valentía de presidir, representar a tantos jueces y funcionarios y decir este tipo de cosas realmente son cuestiones dignas de destacar. Y creo que, bueno, el valor de la palabra, ¿no? También, cada uno desde el rol que le compete. Por último, doctor, porque bueno, sabemos también que hay mucho por mejorar, que todos los sistemas son perfectibles en punto a este órgano, y ya con esto nos despedimos, a este órgano de poder, y siendo este un espacio de valores, ¿qué valor usted piensa que la justicia debería acrecentar de aquí a los próximos años? Y a propósito de la propuesta también que trae su lista, ¿no? A ver, yo creo que la propuesta que tenemos que profundizar y en aras a mirar un mensaje positivo es la responsabilidad de los tres poderes, no solo del Poder Judicial. Ojo, en la parte que nos toca también, no me estoy corriendo de esa obligación, de los tres poderes trabajar consensuadamente en las mejoras efectivas. Porque a nosotros nos ponen... A ver, nosotros señalamos varias veces, no puede ser que nosotros seamos tan frecuentemente tapa de diarios por información que se tergiversa, se manipula a los efectos de correr el efecto de otras noticias. No puede ser que en todo lo que fue esta pandemia... No, ahora con las elecciones hay un punto que me gustaría abordar, pero con respecto a la pandemia, durante la pandemia, si ustedes recuerdan, muchísimas veces nosotros éramos tapas de diario y la Argentina estaba atravesando consecuencias gravísimas a nivel mundial, pero vinculadas a la pandemia, a la crisis económica, y para desviar la atención nosotros éramos tapa de diario porque en el conjunto de que es bueno mantener una imagen negativa del Poder Judicial al que se le puede pegar, se nos carga en la mochila un montón de cosas que son problemas de la política, que lo judicializan porque no lo pueden resolver y van desviando la atención en lo que fuere, en la reforma esta que estoy hablando del Ministerio Público, en lo que sea. Puntualmente hoy, otro problema que estamos atravesando, que también es muy grave, que es una cuestión de un proyecto que se aprobó como ley, todavía no está promulgado en la legislatura porteña, acerca de dos proyectos. Un proyecto en el que constituye al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como órgano de contralor y de revisión de las decisiones de la justicia nacional, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y donde ahí se tergiversa si eso se está haciendo con una intencionalidad de favorecer a un sector político por causas que hay en la justicia nacional, y ahí se armó todo el escenario de la intencionalidad política. Y es mucho más grave, es mucho más grave porque esa modificación que es incorrecta, porque el procedimiento es incorrecto, porque la legislatura de la ciudad se atribuyó una competencia que es propia del Congreso Nacional, con lo cual no puede legislar sobre una competencia que no le es propia. Entonces es ahí nuestro reclamo y el desvío pasa por si eso tiene intencionalidad política o no. A ver, al ciudadano de a pie, lo que le tiene que preocupar esta cuestión es que esta intromisión que se pretendió hacer, si pudiera avanzar, entendemos que no, porque lo hizo un órgano incompetente, si pudiera avanzar, al ciudadano de a pie le agrega una instancia más. Recién veníamos hablando de acortar los procesos. Acá le estamos agregando una etapa más antes de poder llegar a la Corte, si es que corresponde llegar a la Corte. Entonces, el ciudadano de a pie se ve más afectado que beneficiado con esta modificación. Lo mismo ocurrió con la creación mejor dicho, con la legislación que también sacó en la misma fecha de la legislatura porteña, acerca de los jurados en determinadas causas penales. Para las causas penales para que legisló, es competencia de la justicia nacional, no de la competencia de la justicia de la ciudad. Con lo cual está legislando jurado de enjuiciamiento en delitos que no tiene. Todo eso es lo que nosotros estamos cuestionando y en base a este optimismo que yo planteaba del trabajo que estamos haciendo, hoy estamos en la instancia del diálogo, preparándonos para accionar judicialmente si esto avanza, porque todavía no vemos que vaya a abortarse este proceder equivocado. Y son estas cosas donde estamos perdiendo tiempo, en cosas que hoy por hoy a la ciudadanía tampoco le preocupan para mejorar la justicia. Dudo que la ciudadanía hoy aspire a que se agregue una cuarta instancia para alargar un proceso. Entonces, no estamos respondiendo al interés de la ciudadanía, estamos respondiendo a otros intereses que los podemos discutir en otro momento y hay mucha letra para discutir sobre ese punto. Pero el interés de la ciudadanía en el que se amparan para justificar, seguro que no. Porque si la ciudadanía
Con este pequeño resumen chiquitito que estamos haciendo, le estamos diciendo, a ver, esto que se está proponiendo en la legislatura de la ciudad alarga un proceso judicial necesariamente. Me agrega una instancia que antes no existía, además de las improcedencias jurídicas que esto conlleva. A lo que es el ciudadano de a pie, sí, es irrisorio, no le porque beneficia hablamos nada. de acceso a la justicia, de poder le buscar prolonga la canales tramitación. de descentralización para que el ciudadano tenga el acceso más próximo a la justicia y se Así generan es. estas cuestiones. Doctor, muchísimas gracias por su valentía y su presencia aquí No, en el muchas gracias a piso. ustedes por permitirnos contar todas estas cosas. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.